A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, a esta hora le damos la bienvenida a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, en esta secuencia Radar Económico. Qué gusto saludarte, Víctor, muy amable como siempre. Buen día. Buenos días, José. Hoy vamos a abordar dos temas, ¿no? Uno, el éxito de las agroexportaciones y también la evolución de la inversión privada. Comencemos por el primer tema, ¿no? Un sector que tiene cifras favorables en lo que va del 2022 son las agroexportaciones, ¿no? ¿Cuáles han sido los factores fundamentales para este crecimiento del sector agroexportador en medio de la crisis económica, tanto internacional como interna? Gracias, José. Efectivamente, uno de los principales éxitos en cuanto a desarrollo económico y social han sido las agroexportaciones, ¿no? En los últimos 20 años, las agroexportaciones se han multiplicado por 20, ¿no? Y ahora representan casi la mitad de las exportaciones no tradicionales, básicamente, es decir, excluyendo las exportaciones mineras tradicionales de cobre, oro, plata, zinc, etcétera. Las agroexportaciones representan la mitad de las exportaciones que no son tradicionales. Más o menos representan un sexto de las exportaciones totales en el Perú, ¿no? Es uno de los sectores de mayor dinamismo y nos hemos convertido en uno de los principales agroexportadores, solo por poner un ejemplo, de uvas, arándanos, espárragos, mango, etcétera. Este fuerte crecimiento, además, es importante mencionar, es muy intensivo en mano de obra, ¿no? Es un sector que requiere muchos trabajadores y en general el salario que se le paga a sus trabajadores está bastante por encima del salario promedio en otros sectores económicos. Y en ese sentido es importante destacar que más o menos la mitad de los empleos generados entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022, es decir, justo en ese periodo de caída de la pandemia y después la recuperación, más o menos la mitad de los empleos generados en estos en estos 3 años, ¿no? Entonces, 2022, ha sido generado en la industria, en la agroindustria agropecuaria. Ahora, al cierre del 2022, Víctor, ¿cuánto podría abordar el monto de las agroexportaciones en el país? ¿Se tiene una estimación? Es probable que eso todavía fluctúe un poquito en la medida que tenemos datos recién cerrados a septiembre, ¿no? Pero estamos hablando de un récord, un nuevo récord para la agroindustria que cada año se viene superando, ¿no? Estos montos de agroexportación, además, es importante mencionar que son bastante descentralizados, no están en una sola región, como en el caso de podría pensarse que podría ser en Lima, ¿no? Nosotros esperamos, respondiendo a tu pregunta en particular, que el valor de las agroexportaciones pudiese llegar con un crecimiento importante, ¿no? Por encima de los 13.000 millones, por encima de los 19.000 millones de dólares. Pero también el otro tema, Víctor, es que en los últimos años se han abierto mercados importantes, ¿no? Y esto es lo que ha sabido ganar las agroexportaciones. Exactamente. Hemos pasado de tener no solamente una canasta agroexportadora pequeña, es decir, que hemos agregado nuevos productos, como por ejemplo
los arándanos, es uno de los principales casos de éxito. En el 2012 no exportábamos nada. En 2016 empezamos a exportar de manera relevante y en solo más o menos 5 años nos hemos convertido en el principal exportador del mundo. Como bien mencionas, buena parte del éxito también tiene que ver con esta capacidad para poder abrir nuevos mercados, llegar a buena parte de Europa, pero también a buena parte de Asia, ¿no? Además de, obviamente, Estados Unidos. En ese sentido, los tratados de libre comercio han jugado un papel fundamental, porque no solamente nos permiten importar a mejores precios, sino también nos permiten exportar nuestros productos en mejores condiciones. Es un acuerdo recíproco. En los años previos también ha significado un trabajo importante del Ministerio de Comercio Exterior para lograr estos espacios en los que se requiere el trabajo político, el trabajo diplomático, ¿no? Para allanar el camino de nuevos productos de exportación. Y además de, por ejemplo, arándanos, si nos vamos a otro tipo de productos, la quinoa también ha sido uno de los productos que ha crecido bastante y ha abierto nuevos mercados, sobre todo en aquellos países en los que el valor que se le paga a nuestras exportaciones es bastante alto. ¿Y qué ha pasado con la palta, que tenía una proyección bastante significativa? En general, el valor de las exportaciones ha seguido aumentando, ¿no? Para la mayoría de productos, ¿no? Por ejemplo, arándanos y uva ha aumentado el valor total. En el caso de arándanos y uva, el volumen, la cantidad, el peso que exportamos ha aumentado también, mientras que el precio se ha retrocedido. O sea, estamos exportando más, a pesar de que puede haber una contracción en los precios. O sea, en cuanto a volumen, hemos mejorado. En cuanto a volumen, hemos mejorado. El problema, ¿no? El problema por ejemplo, de los arándanos, pero también de la palta, es que el precio ha retrocedido. En el caso de la palta, el precio ha retrocedido fuertemente. Estamos hablando de que este año, en los 9 primeros meses, el precio de la palta ha caído más o menos en 18%, mientras que el precio de los arándanos ha caído en 10%, ¿no? Ahora, mientras que el volumen de exportación de la palta ha crecido en 11%, el volumen de exportación de los arándanos ha crecido en 45%. Entonces, aun cuando para los arándanos se han registrado menores precios, el volumen, la cantidad que exportábamos ha sido mucho más fuerte. En el caso de la palta, el efecto menos precio, es decir, esa caída del 18% del precio, ha superado el efecto en incremento de la cantidad de solo 11%, ¿no? Entonces, sí estamos exportando más palta. El principal problema del valor de las exportaciones ha sido una fuerte caída en el precio. Ahora, buena parte de la caída definitivamente tiene que ver con una mayor oferta mundial, principalmente de países como México, pero además en la producción mundial de palta, a diferencia, por ejemplo, de la uva y arándano, que en nuestro país tiene muchas variedades, en algunos casos con mucho trabajo de innovación genética detrás. En el caso de la palta, la variedad que tiene el Perú es principalmente una, la palta Hass. Entonces, no tenemos todavía la capacidad para poder introducirnos a algunos mercados con una mayor diferenciación en nuestros productos de la palta, ¿no? En ese sentido, nuestras condiciones para competir con otros países grandes como México, que es el principal exportador de palta,
no ha sido en condiciones similares, ¿no? Ahí el desarrollo genético de la falta todavía está pendiente. Vayamos a otro tema, Víctor, las inversiones privadas. ¿Cómo estamos en el momento? ¿Cómo vamos a cerrar el año 2022? Las inversiones privadas vienen mal. Los principales indicadores adelantados, que son, por ejemplo, el consumo interno de cemento, las importaciones de bienes de capital y la construcción de maquinarias y equipos nacionales, muestran que la inversión privada habría caído más o menos 2% durante el tercer trimestre del 2022, ¿no? Y esto tendría un efecto más pronunciado durante el cuarto trimestre en la medida que Quellaveco dejaría su fase de inversión y ya ha empezado su fase de producción. Ahora, este cierre de la inversión privada en terreno negativo se extendería para el siguiente, para la primera parte del 2023. Además de una menor inversión minera, también registraríamos una menor inversión privada en infraestructura, ¿no? Hemos visto que la ejecución de la autopista del Sol, ¿no?, que conecta Trujillo con Sullana, la línea 2 del metro de Lima, viene bastante retrasada, principalmente por la liberación de predios, ¿no? Y en esa misma línea, la inversión inmobiliaria también estaría empezando a moderarse, dado que las nuevas colocaciones de créditos hipotecarios habrían empezado a registrar tasas más altas también. Víctor, ¿se proyecta? Sí, te escucho. Sí, perdón, no, solamente para agregarle a esta dinámica menos favorable, tenemos definitivamente una incertidumbre política y regulatoria bastante complicada, ¿no? Le agrega más, en general, más desconfianza a los inversionistas. Y desde el lado externo, los vientos externos son menos favorables, ¿no? Tenemos un crecimiento del mundo un poco menos positivo para los siguientes años, lo cual ha significado que los precios de las materias primas que exportamos también se ajusten. Y por último, las políticas inflacionarias en el Perú y en el mundo han significado condiciones financieras más restrictivas, ¿no?, que en general también dificulta la atracción. Entonces, vemos un panorama complicado para la inversión privada hacia el cierre del 2022 y también durante el 2023. Se proyectaba un crecimiento cero para el año 2022, pero tú nos explicas que el 2023 no viene bien. O sea, el 2023 también vamos a tener ya una contracción de este sector. Así, hacia eso apunta, así como se están dando, digamos, las proyecciones. Sí. En realidad, el Banco Central esperaba un crecimiento nulo, cero de la inversión privada para este año. Nosotros en el IPE estimamos también una caída de la inversión privada, y para el próximo año... ¿De cuánto proyecta el IPE la caída? Estimamos una caída de alrededor del 2% de la inversión privada de este año. Y para el próximo año estimamos una caída de 3.1% de la inversión privada para el 2023. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significa? ¿O qué puede significar para el país? Esa es la pregunta más importante. En la medida que las expectativas sobre la confianza en la economía se ajustan y por lo tanto eso anticipa una menor inversión privada, eso va a significar también un ajuste en la generación de empleos formales. De acuerdo con cálculos del IPE, una caída del 3% de la inversión privada en 2023
va a evitar la generación de por lo menos 25.000 puestos de trabajo formales. Ahora, esto sin considerar los empleos que pudiesen perderse. Es decir, solamente por cada 3% vamos a dejar de generar 25.000 puestos de trabajo de calidad formales, sin contar, obviamente, los empleos que pudiesen retroceder. Y esto, al mismo tiempo, también definitivamente va a significar en un contexto en un contexto de mayor inflación, que todavía esperamos que se prolongue durante el 2023, va a significar una menor capacidad adquisitiva en el bolsillo de los hogares. Finalmente, Víctor, de acuerdo a estas proyecciones, ¿qué sectores serían los más afectados? ¿En qué sectores se estaría contrayendo más la inversión privada? Gracias, José. Sí, hay varios sectores que en el balance van a estar peor que otros. Definitivamente uno de los principales sectores afectados va a ser el sector minero, ¿no? Que no solamente tiene el impacto negativo de la incertidumbre regulatoria, ¿no? Con la política de la Agenda 19 que impuso el Ministerio de Trabajo, sino que además enfrenta conflictos sociales mineros bastante fuertes, ¿no? Ya hemos visto cómo las Bambas, uno de los proyectos mineros más grandes del Perú y del mundo, no solo ha dejado de ampliar su producción, sino que a partir de una conflictividad social bastante fuerte, ha decidido más bien reducir su nivel de producción, ¿no? Y en ese sentido, la expansión, por ejemplo, que había proyectada en las Bambas, en su unidad minera Chalcobamba, probablemente también se empiece a extender mucho más hacia el futuro, ¿no? En ese sentido, la inversión minera sería uno de los más afectados. Hemos visto cómo Sulfuros Yanacocha también ha cambiado su fecha de inicio de inversiones del 2023 para el 2024, y en general no tenemos un proyecto de inversión en camino de talla mundial. Las condiciones actuales solamente generan incentivos para que cada vez los proyectos se retrasen, en algunos casos con un periodo de maduración mucho más largo todavía. Muy bien, Víctor, entonces yo te agradezco como siempre esta participación cada viernes a través de la secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Como siempre, Víctor, un fuerte abrazo, gracias por esta atención con RCR. Un abrazo, José. Saludos desde Cusco. Gracias. Desde el Cusco estábamos comunicados con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.